Buen día a todos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su espera. En el chat les escribí que estábamos esperando justo a que entrara un par de personas más. Agradecemos su tiempo y acompañarnos justo hoy, martes 10 de junio del 2025. Hoy tenemos la cuarta y la última sesión de este curso de lámparas incandescentes ahorradoras en Latinoamérica y la influencia de la experiencia mexicana, bases, procesos y resultados, impartido por el maestro Odón de Buen Rodríguez. Y ingeniero, sin más, les cedo la palabra y damos inicio a esta última ponencia. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, que al final de la presentación pueden hacer preguntas y también en el chat pueden ir haciendo comentarios, dudas, y al final el ingeniero de Buen irá contestando. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Gloria. Buenos días a todas y todos. A ver, ¿sí está completa? Ahí está la pantalla completa. Bien, pues me da mucho gusto terminar este curso con esta cuarta sesión, agradeciendo, por supuesto, la compañía que nos han dado para poder ir desarrollando este tema. Es un tema que obviamente a mí bueno, me involucró, pero también me parece fascinante. Digo, uno lleva muchos años en esto y cuando en los noventas, principios de los noventas, me tocó involucrarme en los inicios del proyecto Ilumex, nunca pensé que me iba a tocar ver en alguna medida, y eso va a ser una conclusión en el curso, el ciclo completo de una tecnología, de la tecnología de las lámparas compactas fluorescentes. Y recuerdo aquí, si me permiten, de las sesiones pasadas, eh, pues arrancar con la idea primero de los factores que determinan la transición energética. Hablábamos de cuatro. Uno es el precio de la energía, que en este caso desató por la crisis energética una gran serie de cambios. El cambio tecnológico, que es en el fondo algo que aquí referimos. Las preferencias públicas que yo creo, y más ya se ha demostrado, de cómo el proyecto Ilumex y lo que vino después fue una forma de transformar el mercado de la iluminación residencial, pero con una participación activa del gobierno para quitarle las dudas y hacer que se adoptara una tecnología a la población en general. Y lo que hemos comentado, iniciamos comentando la historia de lo que ocurrió en California, de cómo durante los 70 se desarrolló en 70 y 80, perdón, estrategias orientadas a trabajar del otro lado del medidor con el usuario para que adoptase tecnologías que permitieran el ahorro de energía y tener ventajas no solo para el usuario, sino también para las empresas eléctricas. Y de cómo en un momento dado esa experiencia, además con activistas o con gente interesada en California, en el laboratorio de Lawrence de Berkeley, se busca a México con el interés también del Banco Mundial para empujar un fondo nuevo, un fondo verde, el Global Environmental Facility, para desarrollar proyectos para combatir algo que apareció después de la crisis energética de la década siguiente, que fue el tema del cambio climático y las preocupaciones globales para enfrentarlo. Y resultó que México tenía condiciones, en particular por su alto uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, y además su carácter de país en desarrollo, para ser un, eh, un buen lugar para desarrollar un proyecto piloto como no había ocurrido en ninguna otra parte del mundo en desarrollo. Y bueno, eso fue lo que estuvimos platicando de cómo para poder darle justificación al uso de recursos, pues el laboratorio Lawrence de Berkeley
administró encuestas en Guadalajara y Monterrey, hizo análisis económico desde perspectivas como se practican en California, la perspectiva del usuario, la perspectiva de la empresa eléctrica y la perspectiva de la sociedad, y ver en qué medida las inversiones que se hicieran por los distintos actores tienen ventajas para las tres partes. Y las conclusiones es que sí lo tenían. Hay que recordar que mientras el empuje del proyecto era un empuje climático, o sea, una lucha contra el cambio climático, desde la perspectiva de CFE, la preocupación era, en primer lugar, el crecimiento de la demanda pico, pero también el alto gasto que se tenía por el subsidio a la electricidad. Y eso llevó a que la prioridad de CFE en esto era pues reducir el consumo de los usuarios más subsidiados para que entonces se redujera el nivel de subsidio. Y platicamos también previo el UMES cómo CFE, interesado en la tecnología, fue haciendo proyectos pilotos que básicamente fueron convenciendo a áreas de la Comisión Federal de Electricidad, a los encargados de las redes de distribución, a los encargados del área comercial, del valor de aplicar esta tecnología, de su enorme potencial, a pesar, y ahí lo anotamos, y lo fue por muchos años, el altísimo diferencial de precio entre la lámpara compacta fluorescente, que andaba como en 160 pesos, versus la lámpara incandescente, que estaba en 2 pesos. O sea, la diferencia era muy grande y obviamente requería un empuje. También recordamos de que en este contexto y parte de lo que lleva a la gente de Lawrence Berkeley a venir a México es que se había intentado por el doctor Ashok Gadgil del laboratorio empujar un proyecto de este tipo en la India. Pero pues el proceso se enredó. Por eso también es admirable, y lo describimos, como un conjunto de actores muy diversos en México y en Estados Unidos y en el contexto global, pues fueron trabajando juntos para lograr, digamos, poner en su lugar el proyecto. Y luego, además, recordando que comentaba que de los recursos que se aportaron a Ilumex, hubo recursos de Noruega, de Noruega, del país europeo. Y, o sea, fueron 23 millones de dólares, 10 de CFE, 10 del GEF y 3 de Noruega. En la lógica de que este proyecto también serviría para mostrar nuevos mecanismos de, digamos, de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, en particular para países como Noruega, que bajo las reglas que se establecieron globalmente, pues ya tenían compromisos de mitigación. Y a Noruega le resultaba más fácil, o le resulta a ciertos países, encontrar oportunidades de mitigación, de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en países donde puede ser más económico. Por supuesto, y de acuerdo a las reglas que se han ido estableciendo, pues era necesario que ese recurso demostrase su utilidad, o sea, su rentabilidad en términos de reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, el hecho es que el proyecto Ilumex fue un proyecto muy bien estructurado, armado con mucho detalle, con un apoyo institucional clave de la Comisión Federal de Electricidad y un desarrollo que implicó que CFE tuviese dos fideicomisos, uno para Guadalajara y otro para Monterrey, para llevar adelante los proyectos. Anotamos en algún momento dado, y fue algo que encontré en documentos, es que CFE, por ley, no puede vender otra cosa más que electricidad. Entonces, el tener a los fideicomisos permite que haya un proceso de promoción y venta de lámparas. Hay que recordar que fueron vendidas las lámparas con un descuento, la mitad del costo fue pagada por CFE, pero también un equipo dedicado exclusivamente a la promoción del proyecto. Entonces, el proyecto cumplió la meta de los 1.7 millones de lámparas que se había establecido en los análisis previos. Los ahorros de energía fueron muy cercanos a lo que se había estimado en lo que es el ahorro de energía, pero no logró tener la, la reducción en pico que los análisis llevaban a pensar que había ocurrido. O sea, el pico que se reduce o
el estimado era de 100 y resultó de ser una tercera parte. Entonces, eso hizo que en los análisis posteriores, porque además hubo análisis posteriores en dos etapas distintas, pues resulta que la rentabilidad para CFE no fue como se esperaba. Eso no quitó que el proyecto fuese exitoso. Entonces, un proyecto exitoso, bien documentado, sirve de referencia para quien se quiera asomar. Y eso ocurrió hacia finales de los noventas, cuando en Cuba, digo, Cuba sigue teniendo crisis, pero en ese momento estaban buscando alternativas, tocan la puerta a México, pasan por CONAE, pasan por CFE, pasan por el FIDE, y pues reciben la información pública alrededor de este proyecto, que tiene todos los elementos que demuestran que esta tecnología es una tecnología buena, va a tener resultados, especialmente que lo que preocupaba a Cuba era que le alcanzara su capacidad instalada. No era un problema tanto de energía, sino de capacidad. Eh, Ahí hubo una participación mexicana, ya no de gobiernos, de nuestro amigo, reconocido experto mexicano en iluminación, Alex Ramírez, que les ayudó en los aspectos técnicos del proyecto, aunque los cubanos cometieron el error, y así lo entiendo, no tengo referencias más que lo que yo escuché en su momento, de que compraron lámparas chinas, pero chinas sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de aseguramiento de calidad. Y si hay algo que enseña el Lumex, y esto es una de las lecciones más importantes, y es algo que repito, me ha tocado repetir una y otra vez: programas donde existe financiamiento de medidas tienen que tener productos que estén garantizados por un sistema de regulaciones técnicas robusto, que asegure que lo que se va a comprar y se va a instalar va a estar funcionando por el tiempo que se supone, con la calidad que se supone, porque si no, hay un problema de incertidumbre altísima, que hace imposible que el dinero, pues en primer lugar, los financieros no le van a entrar, inclusive en el caso de Cuba era el gobierno cubano el que estaba poniendo el dinero, y pues terminaron, y yo creo que ahí Alex les ayudó a las lámparas que compraron más adelante, pues ya tuviesen una, una regulación, una calidad y desempeño como se supone deberían de ser. Hubo una lección, la lección de México no lo habían llevado al principio los cubanos, pero en segundo lugar ya lo aplicaron. Y es ahí donde nos quedamos la semana pasada. El, el- los cubanos al principios de los 90 se llevan la experiencia a Cuba. Hay un hueco ahí de varios, perdón, a finales de los 90. Hay un hueco ahí en los principios de este siglo, que no lo tengo muy documentado, porque parece que se entra en un valle en la actividad, inclusive en México, de promoción de este tipo de tecnología, pero luego toma aire muy notablemente, que es la historia que les voy a comentar ahora. Precisamente hacia 2009, yo colaboraba como consultor para el BID. Yo comenté en su momento con quien era Vieira de Carvalho, Arnaldo Vieira de Carvalho, que era el que nos contrataba a mí, a Claudio Carpio, aquí anotado, de la posibilidad de hacer este estudio, y pues se animó Arnaldo y hubo recursos para pagar esto, además de narrar en este informe las historias de lo que ocurrió en Colombia, en Perú, que tuvo es una historia muy particular, y también acontecimientos en Brasil con Pedro Polo da Silva. Entonces, mucho de esto, como anoto aquí, pues se debe a que hay una avalancha de proyectos en un proceso que a mí me pareció fascinante, que está cargado de ideología, o sea, de cómo, o de aspectos geopolíticos, que me parece también fascinante, pero que a final de cuentas lleva a que las lámparas compactas fluorescentes terminen siendo las que dominan el mercado en toda América Latina. En general, en el documento encontramos dos estrategias, hay variaciones sobre el tema.
una con participación de las empresas eléctricas locales, con algún proceso de recuperación de costos, como ocurre en México, Brasil, Colombia, o la donación de lámparas, que es el modelo que se llevan los cubanos con dinero venezolano. Entonces Venezuela tenía mucho más dinero, eran los tiempos de Hugo Chávez, además en un mecanismo de entrega casa por casa. En el caso de las empresas eléctricas, había más bien una venta en algún lugar donde hubiese una recuperación de costos posterior con algún nivel de subsidio. Y además, el impulso, digamos, de los principales actores locales, pues no era necesariamente una cuestión climática. Eso ocurrió en México, ocurrió también en Perú y ocurrió después en México. Lo voy a anotar, proyectos mayores que ocurrieron ya después de Lumex, casi coincidentes con los de América Latina. Y, pero los otros fueron más bien por urgencias de capacidad, y además que alguien con dinero en su momento, que era Venezuela, Hugo Chávez, pues lo vio como una forma de tener influencia en la región. Curiosamente, esos años fueron los años en que el precio del petróleo sube mucho. Obviamente, Venezuela tiene más dinero, y Venezuela tuvo dos estrategias, el gobierno venezolano. Uno orientado a préstamos, que se llama Petrocaribe, donde a los países de la región les daba petróleo a crédito. Para que pudiesen comprarlo. A mí tocó trabajar de 2005 hacia adelante con el BID, entre otros, en la región, porque pues, hubo yo me acuerdo estar en Costa Rica, cuando entraba Katrina a Nueva Orleans, y era un proceso, estaba también KZ, y empezaba el proceso de la explosión de los precios del petróleo y del interés en la región de todo tipo de alternativas. Pero bueno, el hecho es que los países tuvieron diferentes motivos. Predominó que la demanda estaba creciendo más que la oferta, entonces había la necesidad de atenuar el crecimiento de la demanda para darse tiempo a poder tener plantas nuevas. Hubo también, obviamente, ante la presión social, porque sí pegaba duro, por lo menos en el caso del petróleo, en los países, no en Venezuela, pero sí en países de Centroamérica, importadores de petróleo, el impacto en las familias de esta inflación que resultaba del aumento del precio del petróleo. Por supuesto, para países como México, que tienen alto nivel de subsidio, pues también reducir la presión en el erario público para poder pues atender las presiones sociales por este aumento de precios de la energía. Y bueno, también, como hemos anotado, aunque esto venía más por una posición internacional en la región que por una vocación, digamos, o una preocupación fuerte local de reducción de emisiones de gases invernadero, efecto invernadero. Lo que sí resalto es precisamente el hecho de que México, el proyecto, quien lo empuja, viene con el tema climático por delante, pero obviamente quien lo recibe, quien lo opera, tenía otro tipo de problemas. Y esto es importante en términos de repente cómo ocurre la política pública. Ahorita voy a referir a la historia de Brasil, que tiene otra, a ver, perdón, tengo que revisar, a ver, a ver, ah. Bueno, precisamente en Brasil, yo pensé en un momento que Brasil tenía proyectos, digamos, del tamaño parecido a los de Ilumex, de CFE, en los años en que estaba ocurriendo Ilumex, 93 a 96. Pero no, resulta que son proyectos el máximo, un proyecto grande, pero 89,000 lámparas, proyectos piloto. Ocurre en el contexto de empresas eléctricas, pues ahí esta experiencia, igual que México, muy, muy cercana a la preocupación de las empresas eléctricas. Hay además aplicación de bonos, de cubrir parte del costo de las lámparas. Entonces,
Brasil tiene esta experiencia, pero en principio no es una experiencia que lleve a proyectos mayores. Precisamente, y ahorita hablaba yo de cuestiones de política pública, algo que le pegó durísimo a la economía brasileña fue un problema climático. Digo, en Brasil y en buena parte de Centroamérica y Sudamérica, su dependencia de combustibles fósiles no es alta. Digamos, regiones, tiene un alto porcentaje de generación con energías renovables. El caso de Brasil es único. También, por ejemplo, Paraguay 100% de su generación de electricidad viene de las grandes hidroeléctricas que comparte con Brasil fundamentalmente. Pero el problema es que de repente deja de llover, el cambio climático les afecta, baja el nivel de las presas y entonces viene eh, una urgencia energética, porque no es el combustible, es el energético que mueve las plantas generadoras, y entonces en Brasil pues tienen que empujar alternativas. Una de ellas es interesante, esto lo aprendí en aquellos años, precisamente creo que Arnaldo, que es brasileño, me lo platicaba, de que, bueno, lo supe además por amigos de Procobre, dedicados a promover cobre para uso de calentadores solares. En Brasil, la gente acostumbra o acostumbraba a bañarse 2 veces al día y hacerlo con regaderas eléctricas. Y pues y esta es otra tecnología, no estoy hablando, pero tiene que ver con esto. Eh, Regaderas eléctricas. Y resulta que con esta falta de agua en las hidroeléctricas, pues había que reducir el uso de electricidad. Entonces, algo que ocurrió en la política energética de Brasil fue tener programas grandes de promoción de calentadores solares de agua. Es una referencia interesante, que es algo, quizá es un tema que estaba pensando, quizá también desarrollar igual sobre esa tecnología. En el caso de Brasil, pues sí, estuvo el programa de calentadores solares de agua, pero también, obviamente, esto de las lámparas ahorradoras. Entonces, aquí anoto que hay 11 proyectos identificados. Hubo 2 millones de lámparas, se cambiaron, o sea que 2 millones de lámparas con ahorros importantes, un ahorro del 14,5 del consumo del sector. eh, y esto, digamos, ocurre hacia 2005, que es previo a lo que ocurre más adelante en Centroamérica y Sudamérica. O sea, en el intermedio ocurre esta crisis en Brasil. Brasil busca sus soluciones, entre ellas está precisamente el de aplicar la tecnología de las lámparas compactas fluorescentes. También importante porque, y está la historia de una crisis de Perú, es la que la platica Julio César Romani de Perú, donde hay una historia también fascinante que tiene un periodo donde Perú tiene que enfrentar estas situaciones. Inclusive una, es un caso interesante de comunicación social alrededor del tema de la energía, donde las campañas hablaban de que quitarle energía era quitarle la energía a los más pobres, o sea, que el ahorro de energía tenía una lógica de solidaridad con aquellos que tienen menos. Era parte de los mensajes ahí. Ahí hubo un proyecto previo, o sea, digamos casi en paralelo con Ilumex, donde se cambiaron 2,6 millones de lámparas y es un proyecto significativo, o sea, hasta más grande que el UMEX. Y hay otro proyecto más adelante que no tuvo el mismo tamaño con un organismo, un ONG internacional, el proyecto ELI, pero también asociado al GEF, o sea, un interés de reducción de gas de efecto invernadero, y este por 600,000 lámparas. Entonces, ya estamos hablando de proyectos que pues van muy cerca o más arriba del millón de lámparas cambiadas.
Bueno, aquí está, hay otra historia, pero esta ya coincide con lo que ocurre en el resto de América, que es lo que, el tema que va a seguir, donde hay otro proyecto hacia 2008 con 1.5 millones de lámparas. Entonces ya tenemos en la región proyectos de dimensiones similares al de México. En Costa Rica, hay que recordar que Costa Rica, al igual que Brasil, tiene generación hidráulica muy importante. Ellos tienen poca dependencia de los combustibles fósiles, aunque en la región el crecimiento de la oferta energética existía, se resolvía con plantas de combustión interna, a pesar de que la base, la mayor parte de la generación era con hidráulica, pues también el pico, la demanda máxima se resolvía con combustibles fósiles. Y como sabemos, el alumbrado, la iluminación es un componente importante de la demanda máxima de los sistemas eléctricos. Y bueno, el caso de Costa Rica, el país más chico, pero sí, pues un proyecto del tamaño de Ilumex, 1.5 millones de lámparas entre 2007. Esto coincide con lo que va a seguir, lo que he estado diciendo el proyecto de Venezuela, pero no, ellos no entran en esa estrategia venezolana, sino más bien toman su propia iniciativa y logran tener impactos de 30 megawatts evitados y ahorros de 11, cerca de 12 millones de kilowatts horas. Colombia también tiene sus proyectos, coincidiendo con este final de la primera década de este siglo. Se habla de 750.000 lámparas, entrega casa por casa por las empresas eléctricas. Ahora, parece que es una serie de proyectos de distribuidoras distintas que hay en el país y también recuperando el costo de las lámparas, no se regalan las lámparas, pero esta es una historia de un proyecto que no tiene evaluación de impactos como lo ocurrió en Ilumex, para saber cuánta energía o qué se resolvió. Realmente ya aquí había otras urgencias que se tenían en Colombia. Y es el único lugar, por cierto, donde pudimos identificar que había cuando menos la intención de la disposición de las lámparas incandescentes. O sea, de llevarlas del mercado y destruirlos, que es algo que ayer me encontré con un video que sí ocurrió en los proyectos que siguieron en México. En Chile, 2007, también tiene en Chile lo que ocurre es que eh, eh, cuando menos hasta a ese momento había iniciativas de país, a ver, son muy repetidas ahí le llamaban el programa País de eficiencia energética. Ahí me tocó estar en Chile, en unas oficinas que están ahí cerquita donde se ve la foto, para tener un programa. Lo que les ocurrió a los chilenos, creo que aquí todavía no ocurría, es que en Chile dependían de gas natural de Argentina. En Argentina no hubo inversiones y tuvieron que cortarle el suministro a Chile y tuvieron una crisis que inclusive, creo es posterior a esto, llevó a una aceleración de otras acciones en Chile. El programa País de Eficiencia Energética terminó siendo demasiado lento para los retos energéticos que en su momento tuvo Chile. Pero bueno, aquí hablamos de un proyecto de 1.17 millones de lámparas. Sin una cuantificación en potencia, ahorro de 80 gigawatts hora por año. Ahorita voy a presentar un valor ya genérico del impacto que tienen estos programas. Entonces, nos encontramos con el hecho de que Cuba ya tenía su experiencia, obviamente Cuba y Venezuela trabajando muy cerca por cuestiones diversas, y entonces por la problemática de capacidad de generación en Venezuela, inician lo que llaman la
revolución energética, entre los que se incluye un programa masivo de cambio de lámparas. Y pues aquí lo que ocurrió es que Chávez, y creo que todavía seguía vivo Fidel Castro, pues pide el apoyo cubano a esta logística muy orientada en las formas de operación de los gobiernos, en operaciones de brigadas, o sea, de actores gubernamentales o voluntarios, para, en este caso, ir a las casas, identificar los puntos de mayor uso de la iluminación y, por lo tanto, de mayor potencial de cambio de lámparas. Como referí, en el caso de Cuba estuvo, yo creo, aprendiendo a la lección mexicana de que las lámparas no se utilizaron en el pico y siendo el interés del gobierno cubano de reducir la demanda en pico, aquí hubo parte del protocolo que se tenía, es tratar de asegurarse de que las lámparas que se cambiaban eran las que se utilizaban en las horas pico del sistema para bajarle la presión al sistema eléctrico nacional. Y aquí estamos hablando de una cosa mayor, que aquí sí hablamos del primer proyecto con 53 millones de lámparas, o sea, es una cantidad brutal. Obviamente es y no he visto números, pero en términos del costo, y creo que no hubo estudios, aquí fue más bien, alguien hizo numeritos detrás de un sobre, back of the envelope, y pues ahí vieron que pues era rentable, además podían actuar, reducir es una cosa de que se percibía de la estrategia de las lámparas. Comprar lámparas e instalarlas te puede tomar, ¿qué? 4, 5, 6 meses. Construir la planta con el equivalente de potencia te toma años. Entonces, obviamente, en su momento era una medida que podía resolver en semanas o pocos meses algo que de otra manera tomaría, si no meses o años. Entonces, obviamente hubo el recurso para los venezolanos, entonces estaban en un buen momento por el precio del petróleo, entonces pudieron hacerlo y tomaron de referencia el caso cubano, que a su vez tomó de referencia, cuando menos para estar seguros de que esto iba a tener los impactos esperados de la historia de México, donde nos visitaron y aprendieron de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues es un proyecto mayor, entiendo que exitoso, eh, insisto, con los mismos protocolos cubanos de las brigadas que iban a las casas. Miren, estamos hablando aquí de 1.400 megawatts de reducción de la demanda del sistema. Esos son, pues, más que Laguna Verde, más que tres plantas, son medido en una unidad que manejé al principio, el Rosenfeld. Esto equivalió a como 3 Rosenfelds en reducción de demanda por el impacto que tuvo y una reducción ya del volumen de energía pues, que son 4 meses de casi 600 millones de kilowatts hora. Eh, no hay aquí evaluaciones, más bien es la información que recopilamos fue más bien de notas periodísticas. No hay, digamos, los estudios, la documentación que se tuvo para Ilumex, que fue muy útil para todos, pero ya en la realización de los proyectos, pues yo quiero suponer que ya se tuvo confianza en general de la estrategia y se llevó a cabo y pues más o menos se reflejó en el hecho de que ayudaron a resolver el problema, pero lo que mi impresión es que no estudiaron muy a detalle el impacto que se logró. Y entonces, pues, teniendo el problema de la crisis petrolera en la región de países importadores de petróleo, pues a Venezuela, pues se le pareció buena idea ir tocando las puertas a países, digamos, simpatizantes en la región, ofreciéndoles estos programas de regalarles lámparas que incluían, y aquí no estoy seguro, pero creo que en algunos casos inclusive los brigadistas cubanos, porque era una forma además del gobierno venezolano de apoyar a Cuba, ir a hacer las acciones de brigadistas
para entregar las lámparas. No sé si había otras actividades, pero sí en el hecho de entregar las lámparas. Entonces, estamos hablando de 9 países de la región. Un país como Argentina, donde tuvieron un programa de 25 millones de lámparas, Bolivia, Ecuador, Granada, Guyana, Honduras. Honduras tuvo programa, no lo noto de manera separada, pero tuvo programas también de los parecidos a Brasil y México y Colombia de las empresas eléctricas. Nicaragua, ese tuvo un proyecto grande, y inclusive Panamá recibieron lámparas regaladas por el gobierno venezolano para eh, ser instaladas, aplicadas a su país. De lo que estoy, y además creo que es fácilmente demostrable, eran principalmente lámparas chinas compradas por el gobierno cubano. Agregado, digamos, la información que recuperé fue de los periódicos, de algunos informes, de algunas presentaciones en PowerPoint, un total de, aparte de lo de Venezuela, estamos hablando de 116 millones de lámparas compactas fluorescentes instaladas, ahorro de energía de 3.800 gigawatts por año. Eh, y aquí está el número que refería, que estaba yo insinuando hace rato. Por cada millón de luminarias de 18 watts colocadas, de la lámpara ahorradora de 18 watts, hay una reducción de 100 megawatts hora al día y una reducción de demanda de 16 megawatts. Entonces, hay hay un resultado esperado especialmente porque sabemos eh, qué es lo que demanda la lámpara incandescente y cómo se compara con la lámpara fluorescente compacta. Y entonces, en términos de energía, pues va a ser siempre muy predecible. No tanto lo que es la reducción de la demanda, porque como ya sabemos, tiene que haber una coincidencia en la hora del uso de la lámpara ahorradora con el pico del sistema. Estamos hablando de 2.300 megawatts. Y bueno, como ya lo he estado refiriendo, hubo una carencia de evaluaciones de impactos, y de la documentación de proceso de diseño e implantación, y además, y eso sí ocurrió en México, de la permanencia de las medidas. Ok, yo que ya te cambié la lámpara, siguió funcionando bien la lámpara, siguió ahorrando, no se rompió, no la cambiaron. Ese tipo de estudios no se llevaron a cabo. Y también, y ya no solo del lado de deshacerse de los incandescentes para que no fueran usados, también referidos al problema al que voy a anotar ahorita más adelante, del contenido de mercurio en las lámparas compactas fluorescentes. Un tema que ya avanzado y generalizado su uso, pues ya apareció como un tema de preocupación. Y creo que es lo que lo llevó, por lo menos en California, que ya estén prohibidas en esa parte del mundo. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas identificadas? Aquí voy a estar repitiendo cosas que ya he dicho. Eh, el cambio a fluorescentes compactas, incandescentes, es una buena práctica en sí, inclusive si no hay ninguna estimación previa, si no hay ninguna evaluación posterior. El asunto es que es evidente que cuando menos en estos años ha sido una práctica exitosa. El segundo, y es algo que lo aprendieron los cubanos y creo que ya se replicó en el resto de la región, no estoy seguro porque, insisto, no hubo estudios posteriores, la calidad de las lámparas, asegurarse de lo que se va a llevar a las casas son equipos que tienen certificados que garantizan calidad y desempeño, o sea, que duren lo que deben durar y que tengan la reducción de demanda que se supone deben tener. Eh, y bueno, también hay particulares de los sistemas eléctricos. Ha habido en parte de ustedes preocupaciones, por ejemplo, de las cuestión de las armónicas y de otro tipo de fenómenos que se dan por la aplicación de esta tecnología. Pero el hecho es que pues hay que tener una garantía de esa calidad. La entrega casa por casa
es la quizá más costosa, pero es la más efectiva. E inclusive esto viene desde los primeros programas en California, de la Southern California Edison, que ellos tuvieron para tener un programa exitoso participación de organizaciones locales que se dedicaron a tocar la puerta y a ofrecer la tecnología y tratar de desarrollar la confianza de de las familias para tener lámparas en operación, para sustituir sus lámparas incandescentes por fluorescentes compactas. Y fue algo que obviamente fue clave en los programas que manejaron los cubanos y los venezolanos. Eh, También es buena práctica y más cuando hay una cosa mucho menos bueno, desde una lógica económica realista, el que haya una recuperación de los pagos a través de la factura eléctrica. En México, en la experiencia del FIDE, bueno, el propio Lumex y luego experiencias del FIDE posteriores, pues ha probado ser una estrategia útil para, a través, en este caso en México, de fideicomisos, cobrar a través de la factura eléctrica compra de equipos más eficientes. Otra mejor práctica, a la hora de diseñar el proyecto, siempre es importante tener e incluir recursos para la evaluación del impacto, para poder entender, asegurar de que se cumplieron las expectativas, se tuvo la rentabilidad a las inversiones que se esperaban y además mayor certidumbre ante la sociedad. Digo, esto fue clave, un producto clave de Lumex hacia el resto porque mostró aspectos de la tecnología que la hicieron confiable. Y algo que no ocurrió es esta cuestión ya, ok, instalamos las lámparas compactas fluorescentes, pero ¿qué hacemos cuando termine su vida útil? Insisto, esto ya fue algo que apareció hacia 2010, más adelante, eh, una preocupación sobre la tecnología. Una rápida referencia que ocurre después de Lumex en México. Esta es una gráfica que encontré en un documento del FIDE. A ver, creo que tengo que mover esto. Eh, pues se movió después de 98, en 2001 se tenía 8 millones de lámparas al año a ver, acumuladas, perdón. Entonces ya habría que son 5 millones de lámparas compactas fluorescentes distribuidas a través del FIDE con el mecanismo establecido por el UMEX. Entonces esto estaba avanzando, quizá no a la velocidad, pero estamos hablando de principios de siglo, no al mismo tiempo que lo que ocurrió en Centroamérica y Sudamérica. Pero bueno, se estableció como algo, una oferta del FIDE. Y en el gobierno de Felipe Calderón, pues entró aquí el tema el programa Luz Sustentable. Ya aquí ya estaba la presión precisamente de un tema que lo voy a anotar, de la prohibición de las lámparas incandescentes. O sea, ok, ya se cambió el mercado, ahora vamos a hacer que por su gran ineficiencia, por los impactos que tiene, prohibir la venta de lámparas incandescentes. Y esto coincidió, y ahorita veremos una imagen, de ciertas preocupaciones ambientales en la agenda política del gobierno de Calderón. El tema del cambio climático fue relevante y en el fondo de este programa estaba una preocupación más que nada ambiental. Curiosamente, precisamente buscando la información, no había información de la reducción del consumo de energía, pero sí, o de la potencia, pero sí de las toneladas de CO2 a la atmósfera que se habían ahorrado. Aquí, lo que ocurrió en términos a diferencia, por ejemplo, de Lumex, que tuvo sus propios fideicomisos, aquí el gobierno nacional, el gobierno federal, se apoyó en el FIDE para este programa
que fue de regalar lámparas. Aquí no hubo una facturación de los usuarios. Entonces, obviamente ya los precios, las lámparas habían bajado a ver, perdón. A ver. Eh, y bueno, se presumió que fue un gran programa. También me encontré ahí el video refería de que hubo de manera paralela o complementaria una destrucción de las lámparas incandescentes para asegurar que no regresasen. Y noto en un momento, precisamente en esos 2010-2011, viene el tema de la prohibición de lámparas eh, eh, incandescentes. Pero bueno, el hecho es que hay otro programa más adelante que llegó a tener casi 40 millones de lámparas ahorradoras. Este fue un programa en el gobierno de Peña Nieto, pero el siguiente punto de alguna manera me regresa en el tiempo, pero estos son los otros dos programas de gran escala, como ya puse aquí, uno de 47 millones, otro de casi ¿qué? 40, pues son proyectos muy grandes, ya no los 1.7 millones de Lumex, pero ya eran programas generalizados. Am, y es aquí donde entra el tema de la prohibición de las incandescentes. Greenpeace en el año de 2008 hizo una campaña muy fuerte para que se formalizara que ya no estuviesen en el mercado las lámparas incandescentes. Esto viene de un folleto que produjeron y distribuyeron. Hablaban de otras políticas. Aquí está anotada que ellos proponían una política de prohibición de importación, producción y comercialización de lámparas incandescentes para uso residencial a partir de 2012 en territorio nacional. Entonces, hubo discusiones de cómo se podía hacer esto. La respuesta, bueno, aquí hay una historia de la prohibición de las lámparas incandescentes en el mundo. Podemos ver que estas ocurren entre 2012 y 2016, de las que están aquí referidas, incluye a Brasil. Es una prohibición progresiva de las lámparas de mayor potencia, las de menor potencia, digamos, de las más comunes han sido las de 60 watts incandescentes. Y bueno, en el caso de México, presente en un evento en la COP que ocurrió en Cancún, el presidente de la República de entonces, pues habla de este empuje para la prohibición de las lámparas incandescentes y el proyecto que ya mencionamos de sustituir lámparas incandescentes. Pues que es el 6 de diciembre de 2010 aparece la NOM 028, que es la forma en política pública por la cual el gobierno de México empuja la salida de las lámparas incandescentes en México y lo hace a través de una exigencia del nivel de eficiencia de lúmenes por watt, eficacia es la palabra, para que no se puedan vender las lámparas incandescentes. Y esta es una labor que le toca, cuando menos en la parte de regulación, a la CONUE, ya verá, estaba en el proceso de convertirse de CONAE a CONUE. Y ahí se establece la fecha hay una serie de tablas por distintas potencias, de que esto iba a ocurrir a partir de febrero de 2011. El hecho es que esto se mantuvo, no se resolvió, cambió la administración. A nosotros nos tocó precisamente este ajuste y es lo que llevó al programa de Peña Nieto, al último programa de gran escala que llevó a cabo también el FIDE, de mover la fecha de salida del mercado de las lámparas, pero ya estábamos en este caso a prohibir las de 40 watts y eso fue lo que llevó al gobierno de Peña Nieto a decidir apoyar en zonas que no eran las zonas urbanas, eran zonas periurbanas, zonas
rurales o rodeando las ciudades, donde se le regalaron lámparas porque todavía existía este diferencial de precio entre la lámpara fluorescente compacta y la ahorradora para evitar el impacto en la economía de las familias. Pero el hecho es que ya a partir, a ver, aquí está, a ver, déjame mover esto, creo que esto tapa. Eh, Aquí se hablaba de las de 40 watts, ¿verdad? Potencia, 60-40, a partir del 31 de diciembre de 2014, o sea, al año de la entrada de Peña Nieto. Entonces, el programa que lo llevó a cabo el FIDE con apoyo del INCONSA trataba de estar a tiempo cuando ocurriera este cambio. Anoto aquí precisamente las preocupaciones alrededor de las lámparas fluorescentes compactas, su contenido de mercurio. El mercurio es un compuesto extremadamente tóxico que puede tener efectos importantes en la salud. Entonces, por eso existe esa preocupación de que el que está contenido en las lámparas compactas fluorescentes, que dependen de eso, es como referimos en su momento, el mercurio se vaporiza y permite que la electricidad, los electrones fluyan en la lámpara. Es ahí donde ocurre la incandescencia. Y bueno, tiene una cubierta de fósforo porque lo que emite el, la- el flujo eléctrico es radiación ultravioleta y el fósforo en la cubierta de las lámparas lo toma y lo cambia lo mueve en el espectro para meterlo en el espectro visible y sacarlo de ultravioleta, que es rayos ultravioletas son muy dañinos para la vida general. Y pues obviamente existía y ahí se habló mucho de qué hacer con las lámparas compactas fluorescentes cuando ya no servían, cuando ya y había la recomendación de meterlas en una bolsa y entonces tirarlas a la basura, no dejarlas sueltas. Y en el caso de que se cayera la lámpara o se rompiera en un espacio cerrado, ventilar el espacio y recoger con mucho cuidado la lámpara. Obviamente el mercurio es peligroso, pero aquí lo que quiero matizar es precisamente una, eh, una comparación entre el mercurio contenido en la lámpara y el mercurio que se evita por la quema de combustibles fósiles de la generación de electricidad y que se evita con la lámpara fluorescente compacta versus la incandescente. Entonces aquí vemos 8.3 miligramos de mercurio para una lámpara por medio de 4.3 pies. Entonces una lámpara compacta fluorescente contiene en promedio 4 miligramos de mercurio. Y puesto aquí lo pongo, un total de 250.000 lámparas contienen 1 kilogramo de mercurio. Y para tener una tonelada se requerían 250 millones de lámparas. Digamos, he puesto, y no había hecho la cuenta, comparado con lo que ocurrió en América Latina, todas las lámparas que se instalaron en América Latina representaron 1 tonelada de mercurio que está contenida en las lámparas. Precisamente el nivel de contenido del mercurio a lo largo de los años en las lámparas fluorescentes, pues fue bajando de que en 1940 eran 100 miligramos por lámpara a 0.3 en el 2014. Entonces, sigue conteniendo mercurio, pero su intensidad, su volumen de posibles emisiones se ha reducido. Y el hecho es que para producir electricidad por combustibles fósiles estamos emitiendo eh, mercurio que viene en la materia prima, en el petróleo, en el carbón y en el gas natural en su medida, claro, diferentes intensidades, varía mucho cuánto se emite por kilowatt hora, pero las plantas de carbón emiten cerca de 48 millones de toneladas al año. O sea, cuando hablábamos aquí a ver, así que está. eh, una tonelada, o sea, 250 millones de lámparas sería 1 tonelada de mercurio. Eh,
48 millones de toneladas de mercurio, pues son mucho más de lo que puede estar en, creo que todas las lámparas contenidas en el mundo. Entonces y este mercurio sale a la atmósfera, este no se controla. Entonces sí hay una efecto contaminante de la generación de electricidad mucho más fuerte del posible, porque además se puede controlar más fácilmente contaminación por las lámparas compactas fluorescentes. Ya que hay una comparación, digamos, desde el punto de vista del contenido de mercurio, obviamente las incandescentes no lo tienen. Entonces, el diferencial es importante, pero en términos del mercurio que se emite en las plantas generadoras eh, eh, por, por el uso de las dos es muy notable. La emisión de mercurio es mucho mayor por la electricidad que se utiliza en una lámpara incandescente. Y ya para acercarnos al final, pues anotaré sobre las lámparas LED que aparecen por primera vez en la década de los 60, obviamente aplicándose como estas lucecitas rojas a distintos dispositivos, no tienen un uso generalizado en estos primeros años. Este es un proceso electrónico, es un diodo en donde la electricidad fluye, cuando fluye hacia un lado, pues es donde genera la luz, requiere materiales particulares, pero es un proceso que depende de, digamos, materiales utilizados en la electrónica. Precisamente las LEDs, sus inventores ganaron el premio Nobel de Física en 2014. Obviamente o sea, no es cuando ocurre la invención, pero es cuando se le reconoce la invención del LED azul, que es el primero, es el LED original. Y hacia 1990, o sea, ya estamos hablando cuando ya se estaba discutiendo Ilumex y toda la cuestión de las lámparas ahorradoras en California, es cuando aparece la lámpara con luz blanca proveniente de las LEDs, y esto ya lleva a un uso más generalizado. Se comercializa por primera vez en 1996, ya para entonces el proyecto Ilumex ya estaba por terminar, por tener una referencia histórica, y su rendimiento en lúmenes por watts es muy superior a los que tienen las incandescentes y las lámparas fluorescentes compactas, 10 veces mayor que una lámpara incandescente. Obviamente su eficiencia es mayor que la que tiene la lámpara compacta fluorescente. Aquí vemos una gráfica de 1940 a 2020 donde se ven las evoluciones de la eficacia de los lúmenes por watt de las distintas tecnologías. Hasta abajo está la incandescente que fue mejorando, pero muy marginalmente a lo largo de los años. Y tenemos ya hacia el año 2020 lámparas de tipo LED que pueden llegar a tener 200 lúmenes por watt, o sea, la posibilidad de obtener luz con tecnología tipo LED, pues ya es muy notable, muy relevante. Y aspecto clave en esto, y esto lo aprendimos en la CONUA, en el proyecto de alumbrado público municipal, las LEDs, por ser electrónicas, se integran a otros elementos de electrónica y entonces pueden tener se pueden generar sistemas que tienen otras funciones. Digo, eh, ya se adoptan muy bien a sistemas con Wi-Fi y digo, hay que ver lo que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el edificio de Vancomer, que tiene lámparas LED que cambian de color y se mueven y pueden tener ah, digamos, un juego que no teníamos posible en los incandescentes o en las fluorescentes compactas. Entonces, cambia el esquema de la iluminación al grado de que ya llevó a que algunas marcas como Philips y Osram cambiasen su nombre y además sus estrategias comerciales, donde ya no solamente ofrecen iluminación, ya empiezan a ofrecer otro tipo de servicio a partir de la tecnología que desarrollan. Eh, Aquí podemos ver precisamente el costo por flujo luminoso
de las lámparas entre el año 2000 y el año 2020 pues están en valores exponenciales, pero el hecho es que la bajada es muy relevante. Obviamente se abarata el costo de tener una lámpara LED y esto obviamente hace que sean más atractivas en el mercado. Al grado que, bueno, hoy día pues ya dominan a las fluorescentes compactas. Aquí vemos también esta cuestión de la eficacia, lo vimos en la otra lámina entre 2008 y 2020 son los valores promedio de lo mejor en el mercado, que se va de 50 a 150, una mejora de 300% en su eficacia. Y parece que pues no hemos terminado, digamos, con aprovechar este potencial. Y la expectativa, aquí es un estudio que se hizo en Europa de cómo van a dominar el mercado hacia el final de esta década que tenemos ahora, de cuánto, de no ser casi nada en 2010, cuando ya se habían realizado los proyectos apoyados por los venezolanos en América del Sur, en Centroamérica, pues ya para el 2030 ya las lámparas fluorescentes compactas pues ya no tienen el peso en el mercado. Bueno, ya no lo tienen ahora, pero vemos ahí y ya desaparecidas las lámparas incandescentes. Y algo que en esta investigación me encontré fue precisamente, porque resulta que ya lleva desde el año pasado, que en California hay una prohibición de las lámparas fluorescentes compactas. O sea, ya en California ya se declara fuera del mercado esta tecnología porque ya existe la tecnología que lo sustituye, las lámparas LEDs y como podemos ver aquí en el documento que copio, eh, donde ahí dice Chapter 16, Mercury Containing Lighting. Aquí, evidentemente, el motivo central de esta política pública en California es la preocupación sobre el mercurio. Es lo que lleva a que finalmente las lámparas compactas fluorescentes sean sacadas del mercado. Además, por supuesto, de que ya existe una tecnología que lo sustituye a un precio pues, similar o inclusive ya menor. Ya para ir cerrando, precisamente es interesante ver en documentos que encontré, aquí hay uno de Global Data en 2026, yo creo que es de 2016, perdón, tengo mal ahí la referencia, de cómo baja el precio de lámparas compactas fluorescentes en lo que va del siglo, de un precio de $14 por watt a un precio de, sí son dólares, a ver, ¿son dólares o son? Esto debe ser en dólares, sí. Pero el hecho es que bajan de 14 a 2, o sea, bajan 10 veces, las lámparas se vuelven muy económicas, por eso ya no hubo problema en su momento, sí, son en dólares, en su momento que el gobierno mexicano la regalara, en los gobiernos de Calderón y luego el de Peña Nieto. eh, y aquí vemos, y aquí sí llama la atención, hay que recordar que el proyecto Ilumex termina en el año 1997 y esta gráfica muestra, va de 2000 a 2015 y ahí se puede ver la línea roja cómo siguen altas las ventas de lámparas incandescentes, pero que a partir del 2009 se caen, obviamente empujadas por las políticas del gobierno mexicano, de la norma que obliga a que ya no se puedan vender. Y pues el hecho es que en México ya la lámpara incandescente en el mercado formal ya no se vende. Aquí me tocó, debo decirlo, y esto es característico de condiciones en México, y esto llegó de una empresa grande de iluminación, de que en México se estaban importando de manera ilegal o encontrando huecos en la legislación aduanera
grandes cantidades de lámparas ahorradoras, de lámparas incandescentes todavía. Digamos, en la mayoría del mercado, pues ya un Walmart o un Chedraui ya no podía vender este tipo de lámparas. Esta es mi gráfica favorita, la utilizo en mis presentaciones en general. Esto es parte de un trabajo que apoyó la CONUE a la Comisión Económica para América Latina en relación a eficiencia energética en el continente. Lo hicieron en distintos países. De acuerdo a CEPAL, el reporte de México, no solo por su detalle, sino por lo logrado, es el más importante de todos en la región. Y aquí podemos ver de cómo, este es aquí el valor que se muestra es el porcentaje y la cantidad o porcentaje de lámparas instaladas en funcionamiento en los hogares. Entonces podemos ver cómo aquí más lentamente que digamos que las ventas, el número de lámparas instaladas en los hogares va cayendo. Al año 2015 está hablando de que una cuarta parte de las lámparas instaladas en los hogares son de tipo incandescente y ya las lámparas ahorradoras ya representan pues ya cerca del 80%, que seguramente ahora es mucho, mucho mayor hoy en día, estamos hablando ya casi de 10 años, pero simplemente desde la entrada del UMEX a la fecha, pues ya se cumplió el ciclo de las lámparas fluorescentes compactas. Bueno, se cerró el ciclo de las incandescentes, ahora se está cerrando el ciclo de las lámparas fluorescentes compactas. Conclusiones. Bueno, aquí tengo esta imagen que me encontré por ahí de los años en los cuales entran al mercado diferentes tecnologías. Hablamos, por ejemplo, de la lámpara compacta fluorescente que se acelera su desarrollo por la crisis energética de los 70s, y es la historia que hemos estado platicando y la entrada en 2006 del sustituto de la lámpara LED blanca. Entonces, en alguna medida, la historia que les estaba platicando es la historia del ciclo, en el contexto de América Latina, de las lámparas fluorescentes compactas. Eh, el mercado, esto fue empujado, como lo hemos dicho varias veces, por la crisis petrolera, pero que también lleva a que en el mundo ya no solamente se estén buscando alternativas de oferta, plantas nucleares o ciclo combinado o inclusive renovables, sino también de entender lo que ocurre del otro lado del medidor. Y aquí eh, en el mundo de acciones que se llevan a cabo, pues es importante la iniciativa que toman las autoridades, toman los gobiernos nacionales, pero también los organismos internacionales, donde se suman a las razones por las cuales hay que tener política pública. Por un lado, el problema del petróleo, los costos de la electricidad, luego del cambio climático, luego las problemáticas en infraestructura, de acuerdo al momento y las condiciones, fue ocurriendo así. Pero también, esta es una historia, lo que les acabo de platicar, de cómo la actividad internacional, primero de México con Estados Unidos y los organismos internacionales como el Banco Mundial, el GEF, el gobierno de Noruega tuvieron un papel, después la cooperación México con Cuba, pero luego Cuba con Venezuela y luego hacia América Latina. O sea, es como hablar quizá como las abejas, ¿no? De cómo se movieron más bien las semillitas, más que las abejas de los pájaros, fueron depositadas en los distintos lugares y dieron lugar a que esto creciera y se desarrollara como ocurrió. Y una vez más, repito, las regulaciones técnicas fueron fundamentales. O sea, yo soy, es uno de los temas quizá más secos, más, eh, no diría oscuros, pero menos atractivos en la política pública, porque además terminan siendo papelitos, pero esos papelitos tienen un altísimo valor hoy en día para poder transformar los mercados. Ya referimos a las razones que lo llevó a que esto ocurriera y
Y ya para terminar, fue fundamental el proyecto Inumex. Ese es mi, digo, no solo porque me tocó estar adentro del proyecto, pero por ver lo que ocurre o lo que argumento en este curso, por resultados, pero también por el hecho de que estuvo documentado, ¿eh? Y es aquí algo que yo digo a mis amigos que se dedican a temas de ahorro y uso eficiente de energía. Necesitamos historias de éxito. Esta es una historia de éxito de un proyecto que además reverberó más allá de México y además documentar. Por eso, tienes un caso de éxito, cacaréalo, muéstralo, documentalo, que se conozca. Esa es la forma en la cual la eficiencia energética va a tener más eco en el mundo. Y bueno, obviamente, cuando el caso de un equipo eléctrico que tiene distintos, que viene asociado a factor de potencia, armónicas y demás, es importantísimo que las empresas eléctricas, su personal entienda lo que esto ocurre, especialmente en su momento cuando las empresas veían nada más del lado de la oferta, o sea, más del otro lado, de su lado del medidor. También aquí la referencia entre pares, como ocurrió entre la Southern California Edison y CFE, es clave para tenerse confianza a la gente que habla el mismo lenguaje, que tiene los mismos problemas en sentido sistémico. En fin, que pues agradezco que, bueno, aquí habla del impacto en general, ahí lo voy a dejar. Agradezco a todos ustedes la atención a estas 4 sesiones, espero haya sido de interés. Por ahí mandamos en la liga, esta sesión, a una liga, una encuesta en SurveyMonkey, donde me encantaría, se los agradecería mucho, la hicieran, toma 6 minutos, nos dieran opiniones, me orientaran, nos orientaran para saber si esto lo seguimos haciendo, simplemente nos quedamos con una buena memoria. Hemos grabado 3 de las sesiones, la primera no la voy a grabar. Tengo la expectativa, no hago la promesa, después de grabar la primera sesión de manera separada, tener esto en YouTube para que lo puedan volver a ver. Ya la licenciada Zárate compartió el lugar donde en el sitio o donde MX está esta información, o bueno, también, o si no, en el reporte de la transicionenergética.com, donde pueden ver los estudios el que referí aquí, los de Berkeley. En fin, espero poder saludarlos algún día de estos, pero ante todo, pues gracias por haberme atendido, espero que haya sido de utilidad. Licenciada Zárate. Ingeniero, muchas gracias. Gracias por estas 4 sesiones, por este curso. Pasó demasiado rápido. Muchas gracias también a cada uno de los asistentes porque la mayoría que están el día de hoy estuvieron las 4 sesiones. Agradezco mucho su tiempo, la espera también cuando esperábamos a otros participantes para entrar, sus comentarios, sus dudas, todo eso de verdad que a nosotros también nos enseña mucho. Muchas gracias. Y les compartí ahí los links, tanto de la encuesta que mencionó el ingeniero de Buen como de su portal. Eh, Vamos ahora a abrir unos minutos, ingeniero, si le parece, para comentarios. Quizás haya alguna duda. Y bueno, le cedo la palabra al ingeniero Manuel Macías. Adelante. Perdón, maestro Macías. No, no, no. A los amigos, Manuel, buenos días. Un millón andaba, pidió disculpas, andaba en campo. Tenemos que nuclear unas cosas que la universidad necesitaba de atender. Pero alcancé a ver casi toda la presentación. Ingeniero de Buen, y primero agradecer todavía ese gran entusiasmo que tiene por la eficiencia energética y que todavía estemos escuchándolo, sus grandes opiniones para mí, cuando menos, son extremadamente valiosas.
Quisiera, si me lo permite, desde luego, hacer algunos comentarios porque usted me acaba de dar un coscorrón muy importante de Mercurio. El tema de Mercurio es un tema que tiene cuatro elementos importantes. Es persistente, es neurotóxico, es liposoluble y es bioacumulable. Aquí en Zacatecas hemos tenido muchísimos problemas con el mercurio, porque los españoles cuando llegaron aquí por el oro y por la plata, bueno, pues llegaron 44 millones de toneladas de mercurio. Entonces hemos tenido que trabajar muy fuerte en relación con esos grandes temas. Y comento esto porque ahora las cuestiones de ecotoxicología están utilizando los residuos y usan para hacer ladrillos artesanales que da cierta tonalidad y que a la gente le gusta mucho esos ladrillos artesanales que son locos, pero que tienen ese grave problema en las emisiones de mercurio. La otra, ingeniero, cuando en alguna ocasión leí aquí en Zacatecas que nada más el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía algo así como cerca de 150,000 lámparas incandescentes que no sabían cómo resolverlo. Y nosotros tenemos aquí recicladoras de mercurio. Y entonces se nos ocurrió meter las lámparas de mercurio para poder neutralizar lo que es el mercurio. Aunque fuera en miligramos, de todas formas lo importante era no quedaran al aire libre, a la biodisponibilidad. Y tercero, y otra más aportación y pregunta. Discúlpeme mi exceso de ignorancia, que no es poca, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre LED y diodo? Y por último, bueno, con usted sabe que Zacatecas es minero, tenemos 18 empresas de gran minería, y bueno, estos diodos o diodos de luz, de emisoras de luz, pues ahora andan en busca de indio, galio, fósforo, zinc, y selenio y carburo de silicio, que es solo, creo yo, como que por ahí va el tema del fotodiodo, ¿verdad? Porque, bueno, ahora hemos visto estos espectaculares drones con una serie de poquitos de colores unos y colores de otros que te empiezan a iluminar el cielo sin andar contaminando con otros componentes tan pesados que son las pólvoras, ¿no? Su opinión, si fuera tan amable, estoy completamente agradecido por su generosidad. Y el último comentario que no podía faltar. Hay en relación, ni modo ingeniero, vean que está mi espalda. En su opinión, ¿existen estudios de leer sobre la biodiversidad, sobre todo en el tema de migración? ¿Ha leído algún artículo referido a ese tema? Gracias. Y suerte y le abrazo mucho. No solamente a usted, sino a su gran equipo. Licenciada Gloria. Saludos. Gracias. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en esto. Me da gusto escucharlo. Además, su autoridad, su autorizada opinión desde un punto de vista químico, minero. Yo sé que usted es muy conocedor de esto. Hacer las referencias del uso de mercurio en la minería es algo que nos debemos de recordar. Eh, la diferencia entre LED y diodo, bueno, el LED es un diodo y en el nombre está Light Emitting diodo emisor de luz. O sea, básicamente lo que existe es que solo fluye hacia un lado, pero en ese flujo existe la luz y eso tiene que ver precisamente con los minerales que usted estaba refiriendo. O sea, hay algo que en ese fenómeno, en ese cruce de electrones que se emite la luz por los materiales ahí utilizados. No soy experto en esto, pero también en el sitio tenemos alguna descripción, precisamente poder desarrollar lámparas de diodos, pues en su versión original, pues sí requiere tener esos minerales, que ahorita además, precisamente en los pleitos entre China y Estados Unidos, pues resulta que los chinos tienen algunos materiales relacionados
a magnetos, a elementos magnéticos que se aplican en la industria de la guerra, que pues no los van a soltar los chinos si no hay un arreglo con los norteamericanos. Pero el tema en general de los minerales críticos que se llaman, no desde el punto de vista de contaminación, ¿no? Sino como elementos del funcionamiento de la economía actual, pues son centrales. Y ahí precisamente hay algunos documentos de la Agencia Internacional de Energía sobre el tema, donde habla de dónde están esos minerales, cuánto se necesita y qué tanto se tienen que desarrollar para las expectativas que hay en el mundo de crecimiento de las energías verdes y la transición tecnológica. No sé si he respondido su pregunta. Si ha leído algo en relación con los efectos de la biodiversidad en los LED. Si hay algunas ventajas, como es luz azul, y bueno, no todas las aves ni los insectos, me refiero por ejemplo, a la monarca y a muchas otras migraciones de esa naturaleza, si eso pudiera beneficiar, que me parece que es una parte importante que tendríamos que estudiar, los efectos en la biodiversidad. Sí, bueno, en paz descanse Alex Ramírez, que refiero yo, que fue el amigo que apoyó a los cubanos a llevarse el Numex a Cuba. Él hablaba mucho del impacto que hay de la luz azul en los seres humanos inclusive. Él era crítico, digamos, de la aplicación de LEDs en general. Hay un problema, yo creo que mayor más que el de LEDs en particular, aunque seguramente lo hay, no lo he leído, pero lo que quería resaltar es el asunto de la contaminación lumínica. O sea, el hecho de que contaminamos la luz. Hace poco, y me acordé de usted, maestro, hay un lugar en un lago, creo que es Chicago, donde hay un edificio en particular donde morían muchas aves chocando contra el edificio y chocaban precisamente en la noche por ser engañadas, pero cuando se habla, por ejemplo, de impactos ambientales de esta eh, transición tecnológica, transición energética, se habla de los impactos de los molinos de viento, pero el tema de la iluminación, y afortunadamente ya está legislado en México, eh, la contaminación lumínica es un tema que está en la ley, pero que hay que desarrollar. Y entendería que habría que verlo en particular, como lo refiere usted, en el caso de las LEDs. Pero creo que hay un problema por lo pronto mayor a lo que es la biodiversidad de la contaminación lumínica en general. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, ingeniero de Buen. Y si alguien más tiene algún comentario o alguna otra duda, por favor, pueden utilizar su micrófono. No. Me parece que ya no, ingeniero. Si está de acuerdo, con esto estaríamos cerrando esta sesión, a menos que usted quiera comentar algo más. Eh, eh, bueno, nosotros seguimos vivos en este sitio que hemos desarrollado, el odondebuenr.com.mx. Si quieren, ahí estamos refrescándolo mes con mes. Tenemos también un boletín, ele- un boletín digital que producimos una vez a la semana. Si les interesa, por favor, háganoslo saber. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes. Agradezco, por ahí veo a Sergio de Valis, que desde Córdoba, Argentina, nos estuvo siguiendo desde el principio de manera muy entusiasta. Gracias, Sergio. Saludos a Córdoba y otros conocidos que nos han acompañado pacientemente aquí. Y como dice el dicho, arriba somos y en el camino andamos. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Odón, a usted y al equipo. Muy contento de haberlo seguido todas estas clases y no me olvido, no nos olvidamos acá todo el acompañamiento que nos ha dado con las redes de aprendizaje en los sistemas de gestión de la energía. Muchos años trabajamos juntos, Odón, y ha sido un gusto trabajar y ahora verlo con todas las actividades que están llevando adelante. Y un abrazo para todos, ¿eh?
Gracias, Sergio. Hasta Muchas, luego. Adiós a todos. muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, ingeniero de Buen. Con esto damos por terminada la cuarta sesión de este curso. Nuevamente agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron y seguramente nos estaremos viendo pronto. Gracias. Gracias, Gloria. ¿Habrá fotografía final de... Tengo algunas fotos. Ah, muy bien. Perfecto.